Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Iniciamos la sesión o conferencia número 2. Recuerden ustedes que habíamos convenido que cada una de las sesiones, a partir de la primera que dimos esta mañana, va a tener un número. Pueden ustedes elegir si poner el número arábigo, romano o cualquier otro sistema. Bien. Continuamos con lo que habíamos empezado a ver esta mañana. Voy a, en primer lugar, hacer un pequeño repaso fijatorio de conceptos antes de continuar. Como consecuencia del punto de vista que habíamos adoptado para organizar esta enseñanza, lo primero que teníamos que hacer, y es lo que hemos comenzado a hacer, es darnos una serie de conceptos básicos en relación con eso de el ser humano es futurizo. Futurizo. Z-O, futurizo. En primer lugar, habíamos distinguido entre el tiempo del reloj, que es un sistema de medida del transcurso de lo existente, y a continuación, pero algo más tarde, habíamos introducido el concepto de tiempo subjetivo, tiempo del futuro imaginado por la persona, por el sujeto agente, el ser humano que proyecta. A continuación, el concepto de plan y haz de planes. Un plan es una acomodación de acciones a objetivos, acciones que, según la naturaleza del plan, deben conducir a objetivos. Y recuerden ustedes que habíamos convenido en introducir la máxima simplificación que podemos introducir, que es no distinguir entre tipos de objetivos ni entre tipos de acciones, porque naturalmente en la realidad empírica hay que introducir todo tipo de distinciones entre objetivos subordinados, objetivos principales. Entonces, aquí nada, acciones y objetivos. ¿Qué acciones y qué objetivos? Cualesquiera. Existentes, no existentes, posibles, imposibles, medibles, no medibles, materiales, inmateriales, absolutamente ajenos a cualquier otro ser que no sea el que lo proyecta, demenciales, cualquier tipo de acciones y de objetivos, situadas arbitrariamente lejos o cerca del origen, porque cada plan tiene una fecha, en términos de tiempo objetivo, un T. El sujeto tal tiene o ha formulado este plan en tal momento, en términos del tiempo del reloj, tiempo convencional. Bien. Tomado el plan, que puede ser muy simple, muy complejo, o del tipo que sea, hay dos características, entre otras muchas, dos que nos conviene retener. La primera característica es que los objetivos pueden, y con frecuencia, con la mayor frecuencia es así, estar jerárquicamente distribuidos, es decir, unos en la voluntad, la intencionalidad de quien formula el plan, son más importantes que otros. Obviamente, si es un plan tan sencillo en el que solo hay un objetivo, pues ese objetivo
es el que tiene el árbol jerárquico más alto y único, pero normalmente hay más. Bien, por lo tanto, estructura jerárquica de objetivos. Y la segunda característica notable, de las que vamos a considerar aquí, es la intencionalidad. El plan tiene una intencionalidad, simple o compleja. Bien. Hay unas cosas que se persiguen y no otras. Pueden ser muchas, pocas, pero no todas a la vez. Bien. Haz. El haz, en la terminología que vamos a adoptar aquí, que hemos adoptado ya, es el sistema formado por todos los planes de este tipo para un agente, para un sujeto, en un instante. Todos los que tenga. Recuerden ustedes que aquí no estamos suponiendo ni hemos hablado del tema si esos planes son todos igualmente conscientes, inconscientes, con la misma intensidad. Eso es un asunto en el que de momento no vamos a entrar. En absoluto. Son planes que efectivamente están, si tuviésemos un aparato para meternos en el sujeto, suficientemente capaz como para poder aprender lo que tiene dentro, podríamos hacer este mapa. Pero con la cabeza sabemos que este mapa existe. Y esto de momento es suficiente. Hay múltiples planes, entre sí relacionados de alguna manera, que de momento no describimos. Ese sistema de planes definidos en un instante es el haz de planes de acción. El hecho de que exista ese plan significa inmediatamente que para el sujeto que hace el plan, o que se lo hace, del que es más o menos consciente, hay necesariamente un futuro imaginado y deseado. Esto es esencial de entender. No existe. De momento en T no hay T más 1, hay T. Y todo lo anterior diversamente inmerso en la actualidad. Existe real, empíricamente el pasado, el instante T, la actualidad está totalmente cargado de pasado. El pasado es absolutamente real, pero el futuro no. Entonces, cada vez que se define un plan, se está definiendo un futuro imaginado. Y ese futuro imaginado es el que objetivamente resulta de la articulación de todas las acciones y objetivos. Usted define un trozo de futuro imaginado, que puede ser muy corto o muy largo. Este es un tema al que deberán ustedes darle vueltas. Y les recomiendo que se hagan a sí mismos pequeños ejemplos que cuando se pongan a pensar unos minutos les van a salir a cientos. Un futuro. Ese es el tiempo subjetivo. Otra cosa es que, visto desde fuera, se pueda, relativamente, tampoco de modo completo, medir ese futuro imaginado en términos de tiempo del reloj. Este plan de este señor en este momento ocupa 10 minutos y este otro 50 años. Y que el sujeto que elabora el plan use el tiempo objetivo para proyectar su plan. Diga, vamos a ver, entre esta acción y este resultado media tanto tiempo, necesariamente, en términos de tiempo el reloj, lo pone. Así es como se hacen los planes, por ejemplo,
ustedes todos los días, multitud de planes. Ustedes calculan un plan cuánto tiempo tardan de ir, pues no sé, desde las Cibeles hasta Colón, por ejemplo. O desde Villaverde Bajo a Colmenar Viejo. Pero la intencionalidad no es tardar ese tiempo, es ir de Villaverde Bajo a Colmenar Viejo, o de Cibeles a Colón. Y resulta que ustedes estiman, y lo meten en su plan, que esto va a tardar tanto tiempo. Pero el futuro subjetivo imaginado no depende del reloj, depende de la estructura interna del plan. Bien. Lo mismo para el haz. El haz define una constelación de tiempos, de futuros imaginados, más o menos, o mucho o poco. Esto ya es una cuestión a la que dedicaremos evidentemente atención, relacionados entre sí. Y frecuentemente hay elementos de ese haz, planes, que están proyectados para toda la vida del sujeto. Y para después también. Sin necesidad de entrar en cosas de mayor consideración, cuando un señor hace un testamento, por ejemplo, esto abarca la posterioridad a su muerte. Un ejemplo muy sencillo. Bien. Así que este es el tiempo subjetivo. Y este tiempo subjetivo es el futuro que necesariamente tenemos que hacer continuamente, permanentemente. ¿Cómo se haga esto? Es una cuestión que vamos a ver un poco más adelante. Así que tenemos el haz de planes de acción para una persona en un instante T. ¿Y qué pasa en el instante T más 1? Todavía no vamos a hablar de eso. Estamos fijando conceptos básicos. Vamos a pasar ahora a un tema peliagudo, que es el de la realizabilidad de un plan y de un haz. Realizabilidad. Como hemos incluido en las cosas que tenemos que examinar toda clase de planes, con toda clase de acciones y toda clase de objetivos, pues naturalmente, en modo alguno podemos suponer, porque sería un supuesto fuera, completamente ajeno al contexto analítico, sería excesivamente restrictivo, que todos los planes son realizables. Naturalmente que esto puede no suceder, y es lo más frecuente, que no sucedan, que no sean realizables. Vamos a dotarnos de una serie de distinciones. Vamos a empezar con una cosa muy sencilla. Un plan enteramente realizable. Bien. ¿Cuáles son las fuentes de irrealizabilidad de un plan? Y aquí es donde vamos a empezar a introducir distinciones. En primer lugar, hay una fuente de irrealizabilidad, y es que el plan sea a priori, con entera independencia de cualquier otra circunstancia, irrealizable por la naturaleza de su construcción, porque es lógicamente inconsistente si yo proyecto coger la pluma y simultáneamente no cogerla, pues esto no se puede, porque o la coge o no la coge. Puede usted cogerla y dejarla, pero esto es otra cuestión. Bueno, esto es la cosa básica. Hay inconsistencias lógicas suficientemente fuertes como para que anule completamente el plan. Es imposible, esto no se puede hacer. Pero puede haber más.
Por ejemplo, que los elementos en los que está basado el plan, que vamos a estudiar detenidamente después, estén mal. Por ejemplo, el plan puede estar basado en que para ir de Villaverde de Bajo a este sitio, a Colmenar, se tarda 1 minuto. Bueno, pues el plan no es realizable. ¿Tiene una inconsistencia lógica? No. Sencillamente que no se tarda 1 minuto, tarda más. Por ejemplo. O que la conjetura en la que está basado este plan tan sencillo, como es que va a haber, no sé, que se puede ir en trenes, imagino. En tren no, porque te creo que a Colmenar no hay trenes, pero en fin, en autobuses. Pues resulta que yo he proyectado ir en una línea de autobuses y esta línea de autobuses no existe o ha sido cerrada. No puedo hacer. O que yo introduzca algún elemento en el plan que por lo que se sabe es completamente imposible. Por ejemplo, que yo puedo volar moviendo las manos. No crean ustedes, estoy poniendo ejemplos muy exagerados, ¿eh? Cosas de este tipo se hacen con bastante frecuencia y en estos momentos históricos con muchísima frecuencia. Y no cualquier individuo mal de la cabeza que está por ahí corriendo por un campo diciendo que es Napoleón, no. Eso desde luego. Pero gente que tiene en sus manos los destinos de los países y de las empresas y de los sindicatos y de las universidades y todas estas cosas. Esto no es un ejemplo muy alejado de la realidad. Un señor que cree firmemente que él puede volar, siempre y cuando mueva las manos de una determinada manera. ¿Es esto posible? Pues yo no lo sé, creo que no. Según las ciencias que se ocupan de eso, que creo que es la aerodinámica y otra serie de cosas, perdón, eso no es posible de momento. De modo que si yo, por ejemplo, el plan consiste en que voy a ir volando de aquí a la casa de enfrente, pues ese plan no se puede realizar. Así que primero, hasta ahora tenemos que el plan no sea irrealizable a priori y sin ninguna otra cosa necesaria. Sencillamente porque viola elementos lógicos fundamentales. Hay contradicciones internas, no se puede hacer. A continuación, porque hay elementos en el proyecto, en el plan, que no se dan. Como por ejemplo que desde el sitio este, Villaverde de Bajo, a Colmenar Viejo, tarda 1 minuto, no tarda usted 1 minuto de ninguna manera. Otra cosa es que en el futuro ustedes puedan descomponer en partículas elementales y mediante un agitador que hay en Singapur le trasladen en un nanosegundo. Eso es otra cuestión. Pero, tal y como están las cosas, eso no es posible. Suponiendo que eso otro fuere posible o deseable. Que hay muchas cosas posibles, pero no deseables. No. O que yo pienso que hay, estoy seguro, firmemente seguro, que hay una línea de autobuses que me conduce en ese trayecto y mi plan esté basado no en que vaya en otra cosa, que vaya en eso. Pero viste, eso hoy no funciona. No puede usted ir. Tiene que cambiar el plan. O errores, por así decirlo, todavía más profundos. Ejemplo, que puedo volar. Yo quiero volar y como quiero volar y soy lo que quiero ser, me pongo a volar. Ahora, hay que saber manera, como dirían o decían antes ciertos vecinos nuestros del sur. ¿Sabe manera? Bueno, pues yo sé manera. Hago un mudra con la mano, un gesto así,
y vuelo. Pues usted, no pasa eso, no. Usted hace el mudra y se cae. En general, es posible, yo lo sé, creo que no, pero no lo sé, que para algunos seres en particular esto sea posible, pero en general no es posible. Y si alguien tiene alguna duda, que haga una comprobación experimental, la puede hacer con sí mismo. Que todo es cosas. ¿Se agota ahí? No. Puede darse un plan exento de inconsistencias lógicas, en el que todo está bien calculado, bien medido, pero se demuestra irrealizable al entrar en su ejecución por interacción con otros planes de otros sujetos. Por ejemplo, he aquí la pluma. Esta pluma está sirviendo de ejemplo. He aquí la pluma. Y se posa la pluma. Aquí está. En la mano. Y aquí hay dos personas. Una aquí y otra aquí. Que no se ven. No saben. Esta ha hecho la conjetura de que el otro, el plan, tiene... Voy a coger la pluma, se la coge él y se la lleva, ¿eh? No es una pluma cooperativa, no. El plan es que coge la pluma y se la lleva. Bien. Es realizable para este sujeto perfectamente. Puede mover la mano, llega a la pluma, tiene habilidad suficiente para cogerla y para traerla. El otro sujeto que está aquí tiene exactamente el mismo plan. ¿Es realizable? Si no se tiene en cuenta otra cosa, sí. Puede mover la mano, coger la pluma y llevársela. Pero como los dos sujetos tienen cada uno ese plan, y resulta que la realización de ambos planes simultáneamente es imposible, ¿qué sucede? Pues sucede o que uno es más rápido que el otro, se coge la pluma y está aquí, no puede realizar el plan, se ha mostrado un plan irrealizable. O el otro hace lo mismo y el de aquí se queda sin pluma, o cada uno coge la pluma por un extremo. Y entonces se inicia, depende, una reyerta de sainete, o bien gente, en fin, animada por las más altas virtudes. Entonces, por favor, caballero, tenga usted la bondad de quedarse con el plan. Querida señora, no faltaría más, tenga usted la bondad de quedarse con la pluma. Por Dios. O que se rompa la pluma. O Dios sabe qué. Bien. La interacción es, como veremos más adelante, es precisamente la prueba del 9, una de las pruebas del 9, porque es en la interacción donde, como veremos más adelante, se genera la acción y la realidad histórica. Así que esas son las fuentes de irrealizabilidad. Hay una tentación que yo he visto muchísimas veces, cantidad de veces, no solamente que la he visto, sino que figura en prácticamente todos los tratados de teoría económica neoclásica, últimamente con algunos maquillajes, pero maquillajes, ¿eh? Bueno, si es irrealizable no lo consideramos porque no se puede hacer y ya está. ¿Qué cosa más razonable? No. Como las cosas funcionan, hipótesis, por otra parte, sumamente problemática, como pueden ustedes observar cotidianamente, pues claro, entonces resulta que lo único que hay que considerar son las cosas realizables. La gente normalmente aprende, y vamos a hablar de todo esto más adelante, ¿Cómo que aprende? Pues, ¿cómo se nota que usted no se ha dedicado a la enseñanza nunca y tampoco se dedica a mirar la realidad? Unos sí y otros no, unos más, otros menos.
Los planes irrealizables deben ser considerados no solamente porque existen, sino porque tienen consecuencias. ¿Cómo? Sí, pero no hemos creído que es irrealizable. Pero si es irrealizable no se puede realizar, ya está. No, entonces equivocado. ¿Cómo? Pues porque el realizar un plan comienza con un intento de realizarlo. Y ese intento, aquí está el misterio de la futuricidad del ser humano, uno de los elementos del misterio, ese intento genera resultados ya. Vamos a volver al caso del individuo este que cree que puede volar. Imagínense ustedes, una casa, cierta altura, para que pase lo que voy a decir tiene que ser, bueno, depende, porque depende también de la masa del sujeto, en fin, una serie de cosas. Pero vamos a poner una altura suficiente, 20 metros, y aquí hay otra casa, a una distancia, la que fuere. Entonces, este señor que está aquí, está firmemente persuadido, y ha hecho el plan en consecuencia. En su A de planes hay uno que es, voy a ir a casa de Conchita. Conchita es una señora que hay aquí, una vestal, por ejemplo. Entonces, voy a ir a casa de la vestal Conchita, volando. Hago los mudras, los hace. Un mudra es un tipo de gesto en los tipos de tradiciones orientales. Hago un mudra, muevo la nariz, hago unas invocaciones y vuelo. Y me recibe Conchita vestida con una túnica de lino blanco y un loto en la mano. O al revés, puede ser Conchita la que planea. Pero en general, vamos a quedarnos con que esto. Bien. ¿Cómo no se puede realizar? ¿Cómo se puede realizar? ¿Cómo no se puede realizar? Este señor abre la ventana, hace el mudra e instantáneamente cae a tierra y se mata. ¿Tiene consecuencias? Inmediatas. Luego sí hay que considerar eso. En este ejemplo tan sencillo y tan aparentemente irreal, se ve con nitidez. Bueno, a poco que ustedes piensen un poco, y vamos a ver cosas más complejas de ese tipo, mucho más adelante, irreales, con esto se ve clarísimamente. Lo irrealizable tiene consecuencias. El intento de realizar planes irrealizables tiene consecuencias. Luego hay que admitirlas a trámite analítico. Lo que pasa es que tener en cuenta esto, todas estas cosas que estoy diciendo, desde el punto de vista puramente teórico, de formular la teoría, es complejísimo. Esa es otra cuestión. Entonces, los planes irrealizables tienen consecuencias inmediatas. Voy a poner ahora un ejemplo un poco menos, algo menos exagerado que el del señor este que cree que puede volar. El joven matrimonio formado por Arturo y Conchita, esto no. Lleno de júbilo, se disponen a suscribir una hipoteca, un crédito hipotecario con un banco para adquirir una vivienda. Hay magnífica vivienda de 60 metros cuadrados, solo a 150 kilómetros de la capital. Una granja fantástica. Entonces, esto tiene un coste en términos de unidades de cuenta de tal naturaleza que no pueden comprarlo al contado y tienen que suscribir una hipoteca.
Hechos los cálculos, resulta que esta hipoteca requiere que ambos estén aportando tal cantidad de dinero y tal, lo cual requiere a su vez que ambos tengan un tipo de trabajo remunerado. Porque claro, vivimos en un régimen general en el que todo esto es imprescindible. Y no tienen fortuna personal, ni han heredado, ni se dedican a robar, están fuera del sistema de poder, entonces no. Tienen que vivir de la venta de su trabajo en los mercados. ¿Ven? Suscriben la hipoteca, las cláusulas, las que sean. ¿El plan es realizable? Pues es realizable según, en ciertas condiciones sociales e históricas, de estabilidad, seriedad, todas esas cosas, no parece altamente improbable, más bien parece probable. Y por eso es conceder la hipoteca, que reúnen garantías de poder pagar, no de que la entidad crediticia se quede con el piso por 10 euros y no, sino porque pueden pagar, que es negocio bancario normal, de los que existen en este tipo de situaciones, está basado. No está basado en levantar casas a bajo coste y revenderlas. Eso es un banco, eso es otro tipo de institución. Ahora bien, es perfectamente posible que les bajen el sueldo. Le diría, mire usted, querido señor, ustedes ahora van a cobrar, usted va a cobrar la cuarta parte del dinero y el resto en unos complementos en función de la rentabilidad de sus acciones físicas. Eso ya de por sí anuncia inmediatamente un cataclismo. A esta señorita Conchita le llama a su jefe o su jefa, más probablemente esto segundo en estos momentos, y le dice, Conchita, tiene usted 10 días para encontrar un trabajo, porque hemos hecho, iba a decir herpes, pero creo que se llama de otra manera, herpes. Claro, Conchita no encuentra tarda en encontrar trabajo, un disparate. Inmediatamente se acabó el sueño de la vivienda esta. ¿Esto es frecuente? Frecuentísimo. Extremadamente frecuente. Bien. Luego la irrealizabilidad es algo absolutamente necesario en el análisis. Hay que tenerla en cuenta. Bien. Estos ejemplos que acabo de dar nos conducen a un concepto ulterior que tiene enorme importancia. Y es las consecuencias no previstas de la ejecución de un plan o de un hace plan, todos los planes a la vez. Consecuencias imprevistas. La del señor de el neoícaro este que creía que podía volar, la consecuencia inmediata se ha matado. Por ejemplo. En el caso de Conchita y Arturo es que no solamente se quedan sin piso, se quedan sin piso y se quedan sin nada. Y el banco se queda con un piso que a lo mejor puede revender o no. Bien, dirán ustedes, pero hombre, esos son casos excepcionales, no. No, porque el sujeto, por muy bien que planee, o que crea él que planea, aunque crea que es una especie de ser que ve todo, sabe todo, entiende todo y es la cúspide de todas las evoluciones, no ve todo. Él cree eso. También hay gente que cree que es Napoleón y otros que dicen que es el Papa Borgia y todas las cosas. Claro. Nadie ve todo.
Nadie sabe todo. Esto es un hecho empírico. Y por consiguiente, yo no puedo calcular y no calculo todas las consecuencias de mi acción. No le digo a ustedes nada en interacción, cosa que vamos a ver después. Consecuencias imprevistas de la acción. En un haz de planes, en T, puede ser una bomba, vamos a ver, puede ser una bomba nuclear. Porque puede estar constituido por fibras de planes que son no solamente irrealizables, sino inconsistentes entre sí. De modo que el intento de realización de lo que viene ese haz puede conducir a la generación de resultados completamente imprevistos. O sea, esto no es una cosa extrema, es que puede pasar y de hecho pasa. Y desde hace ya una temporada hasta ahora pasa con muchísima frecuencia. No con un poco de frecuencia, con muchísima frecuencia. A estos resultados pueden ser negativos o pueden ser positivos. Perfectamente. Por ejemplo, vamos a volver al caso extremo del señor este que cree que puede volar. Como resulta que él se disponía a dar una sorpresa gratísima y a declararse a la Vestal, Conchita, que estaba del otro lado, él había calculado el momento de su vuelo, el momento en que él creía que no había nadie más mirando. Ahora se imaginaba una escena de la Vestal con la vestidura de lino blanco y el loto, sonriente, esperando, y entonces él aparecía cual ser sobrenatural volando. Entonces en ese momento cogía una lira que tenía, una lira electrónica, imagino, y le recitaba. Y a tal efecto, él creía que nadie más iba a estar mirando. Bien. Consecuencias positivas, en este caso inesperadas, novedades inesperadas. Este señor se lanza por la ventana y si hubiese sido como lo había previsto se cae y se estrella. Pero he aquí que en el piso de abajo había un robusto ayuda de cámara que estaba sacudiendo unas alfombras en contra de las normas de la comunidad. Pero como era una comunidad muy especial, pues las normas no se cumplían. Estaba sacudiendo. Y tenía una palmeta enorme, porque las alfombras de ese piso inferior eran unas alfombras enormes. Una cosa extraordinaria. Y este sujeto, que era como un forzudo de circo, sacudía la alfombra, le daba con la palmeta y todo eso. Ese es el momento en que el señor este se lanza en su vuelo, el personaje este de las alfombras saca una palmeta de sacudir de unas características congruas con las alfombras. Por tanto, es un asunto de 1,5 metros de diámetro, con un grosor así, en fin, una cosa tremenda. Y se cae y cae encima de la palmeta. Y como tiene la suerte que el individuo este, además, es un forzudo de circo, pues no se queda abajo. Coge y le mete dentro. Consecuencias inesperadas. En este caso salva la vida. Esto, proyectado a ejemplos un poco menos extremos,
del tipo del matrimonio este que había ido a suscribir una hipoteca, esto es frecuente. ¿Qué es más frecuente? ¿Las novedades negativas o las positivas? Esto es otra cuestión distinta. A la que vamos a entrar, pues tiene que ver con la descripción concreta de una realidad histórica en un sitio y en un momento. Eso es otra cuestión. Novedades puede haber de todo tipo. Pero tienen ustedes que retener la idea de que las novedades existen, son frecuentes y son importantes, consecuencias imprevistas de la acción. Por el momento estamos hablando de la acción de un solo sujeto. Cuando abordemos los sistemas sociales y la interacción, veremos que esto se multiplica. Y esto es absolutamente inherente a la naturaleza de los seres humanos. Bien. Ya tenemos aquí un elenco de conceptos que nos van permitiendo situar el asunto del ser futurizo y de los planes. Claro, estamos hablando de un plan y de un haz de planes en un instante del tiempo. Como hemos quedado en que vamos a usar el tiempo del reloj, nosotros desde fuera, para percibir el asunto, y que esto lo vamos a hacer en términos de tiempo discreto, t más 1, donde 1 es un entero positivo. En cada número, entre un t y el siguiente, hay un entero positivo, que puede ser un nanosegundo o un eón, o un kalpa, o lo que sea, cualquier cantidad de tiempo. O hay otro haz en t más 1. Puede ser muy parecido al anterior o no, ¿eh? O a lo mejor el mismo. Poco probable, pero puede ser, puede ser. Y otro haz en t más 2. Y otro haz en t más 3. Y otro haz en t más 4. Y así sucesivamente. ¿Cómo se pasa de un t al siguiente? Bueno, pues esto, que es fundamental, todavía no lo podemos ver, ¿no? No podemos. Por eso hace falta más elementos. El primer elemento que nos hace falta es uno, al que le voy a dar un nombre, que nos permite manejar la pregunta por cómo se generan los haces de planes y los planes. Y ese concepto es el siguiente. Lo voy a decir despacio, tomen ustedes nota. Ensamblaje. Ensamblaje de ensamblar. Cogemos la pluma otra vez. He aquí los elementos. A ver si acierto a meterlo aquí. Los ensamblo. Esto es un ensamblaje muy sencillo. Ensamblajes mucho más complejos, como este que voy a decir ahora. Ensamblaje personal de ese ser humano, instantáneo, en ese instante, de, listo, creencias, valores, actitudes, actitudes, representaciones teóricas y representaciones técnicas. Repito, ensamblaje personal relativo a un sujeto, uno, instantáneo en un instante, de creencias, valores, actitudes y representaciones teóricas y técnicas. Al examen de este asunto le vamos a dedicar un cierto tiempo porque, para empezar, es un poco complejo y, en segundo lugar, merece sobradamente la pena.
Esto es un concepto fundamental de todo lo que le voy a contar de aquí hasta el final. Bien. Primero vamos a ver qué es eso y luego dónde está y todas las cosas. Les recuerdo a ustedes que este concepto lo acabo de introducir con el propósito de dotarnos de aparataje conceptual suficiente para empezar a manejar la pregunta absolutamente necesaria: ¿y usted, ¿y dónde salen los planes y los haces de planes? Como hemos quedado en que vamos a dar una descripción absolutamente válida para cualquier punto de vista, para todo el mundo, para el que crea que el ser humano es una máquina, absolutamente un robot, para el que crea que el ser humano es una especie de cosa etérea, cualquiera. Como hemos adoptado esa precaución, porque efectivamente aquí tenemos que contemplar todas las posibilidades, pues entonces tenemos que dotar de conceptos suficientemente amplios. En primer lugar, vamos a aclarar cada uno de los términos que he indicado como constitutivos de ensamblaje, uno tras otro, despacio y con calma, y con repetición. A continuación, vamos a ver qué es eso de ensamblaje. ¿Ensambla esto en virtud de qué? Y finalmente, por ahora, vamos a ver cómo eso está ligado a los planes y a los haces. Vamos otra vez a empezar. El primer componente es las creencias. El segundo, valores. Tercero, actitudes. Actitudes. Los otros dos son representaciones teóricas y representaciones técnicas. Mediante estos nombres se designan cosas, realidades. Vamos a examinar una tras otra detenidamente. Pero esto, señoras y señores, queridos amigos, lo dejamos para la sesión tercera. Les deseo a ustedes muy buenas tardes, noches y sucesivos instantes de tiempo del reloj hasta la sesión tercera.